decir en inglés el señor. Es muy inglés el caballero. Muy súper inglés. No sabes qué inglés soy. Es muy inglés. Entonces, o sea, si lo ves en un pub en Londres con una playera del West Ham United, el güey es inglés, for sure. Eso podría ser. Entonces, no, a mí también me pasa que llego a... ¿Que te dicen que eres inglés? No, veme nada más. Yo parezco como albano, güey. Albano. Sí, soy albano, güey. No, más bien, lo que sucede es que así como la mayoría de las cosas que tú has estudiado o yo he estudiado, para nuestra desgracia o fortuna, o si nos quieren ver como whitexicans, pero son en inglés. Entonces, sí, es correcto. Sorry, not sorry. Entonces, bueno, esto sí tiene mucho más como, se ha escuchado más como su traducción, ayuno intermitente, pero bueno, dispénsenos si estamos utilizando y aplicando aquí el Spanglish, pero es para que ustedes también entiendan cosas que no entienden, ¿va? En fin, hay una serie de temas que no hemos sobado, por no decir tocado. Pero que sobaremos o tocaremos. Pero que sobaremos o tocaremos en su debido tiempo y en su debida manera, dependiendo de cuál. Sobre el performance, ¿no? Bueno, hablando de Spanglish, ¿no? Rendimiento, perdón, deportivo, ¿no? El rendimiento deportivo y obviamente también, pues, cambios físicos, ¿no? Y nuestro primer nominado es el ayuno intermitente, ¿no? A mí me gusta empezar por porque creo que es dentro de este tipo de dietas, con cierto debate acerca de su funcionamiento, de sus beneficios y demás y todo el rollo, la que menos peor se aplica. La que menos peor se aplica, dirías tú. La que menos peor se aplica okay, porque, a ver, comes durante 8 horas. Bueno, claro. 16 horas no comes, que, a ver, es el más común. Hay mucho tipo de ayuno intermitente. Sí. No vamos a entrar tanto como a la historia de este rollo, ¿no? Pero por lo general el que más se usa es el de 16-8. Entonces, tan simple y sencillo como comer durante 8 horas, no comer durante 16. Entonces, como que no van mucho más allá, como sí puede llegar a suceder con otras dietas. Desde mi punto de vista, desde lo que he visto. Entonces, uno de los grandes debates que hay acerca del ayuno intermitente, y quisiera empezar por es el del rendimiento deportivo, ¿no? Entonces, por ahí, ok. Quiero empezar por el tema del rendimiento deportivo. Entonces, ¿cuál es el argumento a favor del ayuno intermitente para el rendimiento deportivo? Pues mira, de lo que yo he visto, básicamente todo esto cae mucho más en experiencia anecdótica de gente que lo ha hecho, lo hace o lo que sea. En temas incluso de estudios y de análisis científicos. Pues, güey, si estás haciendo ayuno intermitente, pues prácticamente rompes con todas las reglas de represión de glucógeno, de recuperación, obviamente por lo mismo de sustratos energéticos rápidos que necesitamos para tener ese rendimiento deportivo, como el uso de glucógeno, que pues no es que sea inexistente durante 16 horas, pero definitivamente no está a su tope. ¿Me explico? Entonces, el argumento, vaya, es que hay gente que dice que sí tiene un buen rendimiento deportivo haciendo ayuno intermitente cuando, mucho ojo, está haciendo su ejercicio durante las 16 horas de ayuno. Ahora, independientemente también como del rendimiento deportivo. Pero pensaría que es al principio de esas horas de ayuno, ¿no? No al final de esas horas de ayuno. Es que la mayoría lo acaba haciendo, al menos de la gente que conozco que lo hace, lo acaba haciendo, por ejemplo, de las 11 a las 7 de la noche o de las 12 a las 8 de la noche. O sea, están como en ese intervalo, se despiertan a las 6, se despiertan a las 5, hacen ejercicio, no comen nada después y hasta incluso como 3 horas o 4 horas después ya empiezan a comer. Uh-huh. Ahora, número 1, están haciendo su ejercicio en ayuno, como una persona normal que hace ejercicio en ayuno, nada del otro mundo. A mí lo que más me llama la atención es esa ventana de 3 o 4 horas que llegan a pasar después del ejercicio, en la cual no hay una repletación de glucógeno, como debe de suceder durante las primeras 2 horas de consumo para abrir como esa ventana 1 y 2. Especialmente la no tan ficticia, solamente malentendido, mal conceptualizada de la ventana anabólica, uh-huh, en la que no es una ventana de 30 minutos o 45 minutos,
pero sí lo es cuando estás haciendo ejercicio en ayuno. Cuando estás haciendo ejercicio en ayuno, que de hecho ningún güey realmente pensante de los que seguimos o conocemos como Violane, Eric Helms, Mike Israetel y demás, no lo recomiendan ni incluso hacer ejercicio en ayuno. Dicen que bueno, que si ya lo vas a hacer, sí debes de comer de 30 a 45 minutos después o lo más rápido que se pueda para poder tener esa, para no aplicar el Spanglish, piscina de aminoácidos en la... Es como, güey, jugo de carne, meat juice, ¿ya sabes? O cuando te dicen, ¿cuál era la...? Se me olvidó esta, pero hay un chingo de esas madres que podemos Me gustó utilizar. piscina de Ya aminoácidos. sabes, es como, enséñame las carnes, como show me the meats, ya sabes, entonces está muy cagado. Entonces, esa piscina de aminoácidos que está circulando en la sangre para poder tener el efecto anabólico y obviamente, pues por consiguiente, evitar el efecto como catabólico, realmente ahí es donde a mí me llama un poquito como más la atención en el tema de performance y cambios físicos. Entonces, ¿qué opinión te merece el ayuno intermitente para temas de rendimiento deportivo? Podemos obviamente aplicar la parte anaeróbica como aeróbica. Mira, yo te diría que el... Yo te diría que no veo mucha ventaja, o sea, no le encuentro mucho sentido como más allá de quien se sienta cómodo haciendo ejercicio en ayunas, ¿me entiendes? A mí me sucede, prefiero hacer ejercicio en ayunas de ser posible. Ah, claro, tú eres de eso, se me olvidaba. Ajá. Perdón si te insulté. No, para nada, pero es un tema no de eficiencia o de tratar, prefiero, ¿sabes? Me siento mejor, entonces prefiero hacerlo así. Pero más allá de eso, como que me cuesta entender qué ventaja podrías tener en el rendimiento, justamente lo que hablabas o sea, la falta de glucógeno, o sea, la facilidad que vas a tener para acceder a tu energía cuando llevas esa cantidad de horas de ayuno. Yo no le veo mucho sentido realmente. En general, mi acercamiento o lo que suelo escuchar y leer del ayuno intermitente, que es algo que me gustaría tocar como tema, es Tócalo. ¿qué crees tú que pasa en este tema de es que tu metabolismo y que estás generando cuerpos cetónicos gracias a las horas de ayuno y entonces vas a perder más calorías? Porque en general, al menos creo que en los círculos menos clavados, tal vez, o menos técnicos, o menos científicos, o menos del medio, eso es lo que se habla del ayuno intermitente principalmente, ¿no? O sea, como los que no saben. van a decir, ok, es que vas a quemar más calorías porque metabolismo acelerado y porque yo he escuchado muchas veces, generas cuerpos cetónicos y entonces es como hacer keto sin hacer keto, casi. Entonces, a ver. Pues mira, de hecho hay otra malinterpretación en el tema de la depresión de glucógeno. Hace no mucho, hace como unos 4 o 6 meses, había leído justo como un review de otro de estos güeyes que nos gusta seguir, acerca de si realmente el glucógeno por completo se elimina en una noche, por ejemplo, pues de dormir, que mucha gente cree eso. Dice, güey, es que pues ahorita que las reservas de glucógeno se depletaron, eso es falso. No hay una depresión por completa de glucógeno en la noche, no la hay, se requieren de muchas más horas para que eso suceda y no es como, güey, literal. Se llama este rollo cuando tú acabas de no tener glucosa sanguínea ni glucógeno, etcétera, para hacer un switch metabólico, ¿no? Para que tú empieces a crear cuerpos cetónicos para poder tener una fuente de energía de emergencia, como incluso también le llegan a llamar. Es una fuente de energía de emergencia, no es lo normal para el cuerpo. Simplemente Correcto. La gente confunde mucho el tema de no necesitamos carbohidratos. No, brother, no necesitas carbohidratos, ya sabes, pero eso no quiere decir que no sea lo óptimo a fin de cuentas, simplemente porque nuestro cuerpo es un cuerpo increíblemente adaptable a las circunstancias. Es como pensar que un proceso de autofagia te puede ser increíble para tu cuerpo por más energía que te dé. O sea. Exacto, te lo voy a poner más estúpido. Sí, temblar es bueno porque quemas más calorías, pero temblar al final del día sucede para generar cierta termogénesis. Claro. Pero eso es porque el cuerpo realmente carece de esa temperatura, ¿no? Para poder
pues mantener las funciones vitales. Entonces, ¿qué hace? Pues tiembla, pues sí, eso pasa cuando estás en el frío. Pero eso no quiere decir que debamos estar temblando todo el tiempo, ¿ya sabes? Entonces, es un poquito como lo mismo. Ahora que dices el frío, otra cosa que por algún motivo siempre va de la mano, o no siempre, pero muchas veces va de la mano el ayuno intermitente. ¿Con el frío? Son las tinas de hielo. No sé si. ¿Sabes quién es Wim Hof? No. Un hombre que habla mucho de temas de respiración y controlar la temperatura a través de la respiración. Ha hecho algunas cosas interesantes, vamos a dejarlo ahí. No, pero más allá de eso, no sé si él debe haber hablado del ayuno intermitente o algo así, porque lo veo tan de la mano, o sea, que hablan ayuno intermitente y como los baños de hielo, las tinas de ahí hielo. te va ¿me entiendes? donde No sé Sí. por qué, pero en general están. Y ahora que decías Sí. frío, Sí, entonces pues podemos tocar tantito el tema ya que estamos en Claro. esas. ¿Qué opinas? claro. Mira, quiero pensar en esa... Con acerca del efecto termogénico de agregarlo tú, Ok. dándote un regaderazo de agua fría Ok. o tomándote tu vaso de agua helada en las mañanas. Déjame acabo con la idea anterior de los cuerpos cetónicos. O sea, incluso cuando tú estás haciendo ejercicio en ayuno y órale, probablemente ya por la fuente, por la energía que estás gastando, probablemente, y estoy aventando aquí probablemente una estupidez, pero ya realmente te acabaste las reservas de glucógeno, no es en ese momento en el que empiezas a entrar en cetosis. O sea, no sucede así, ¿me explico? Claro. Sucede a lo largo de pues, varios días que se da ese switch metabólico o incluso semanas. No por nada hay una semana entera de lo que se conoce como keto flu, ¿ya sabes? Sí, en lo que te vas adaptando a. Exacto. Y además de que las pinches horas simplemente del ayuno intermitente no son te suficientes. dan, sino al final del día sería una dieta pues, más como cetogénica. Por eso hay gente que dice, puta, ¿has visto como esos memes igual que son como, se está pintando como de un payaso? El siguiente Ajá. se pinta más de payaso, el siguiente se pone la madre y el siguiente ya es un pinche payaso de McDonald's. Hazte cuenta que la primera parte es decir, voy a comer menos carbohidratos. La segunda parte es, no voy a cenar. La tercera parte es, voy a comer 0 carbohidratos. Y la tercera parte es, ayuno Keto. intermitente más keto. Ya sabes que eres un payaso por completo absoluto. Eres un imbécil, básicamente. Entonces, a ver, es como estar haciendo todo lo que, güey, no, y combinarlo es como, güey, no mames, eres Homero Simpson en la planta nuclear, güey, ya sabes. Entonces, al final del día no sucede así, simplemente es como toda esta parte de desinformación que alguien dijo, güey, como está haciendo ayuno, entonces ya se acaban las reservas de glucógeno, por lo tanto sucede que haces cuerpo cetónico, estás en cetosis, pum, en 8 horas ya tienes, en 16 horas ya tienes ese desmadre. No se da así, ¿no? Para empezar, eso Entiendo. por un lado. Ahora, respondiendo a la siguiente pregunta, que claro que es interesante, y esta es mi análisis. Mi análisis es que la gente que tiende a irse por ese tipo de, ¿cómo te explico? Por ese tipo de acciones, opciones, alternativas, ya sabes que empiezan a tener una moda, Ya te van de entiendo. la mano De con todas las demás. demás. Ya. Entonces, el güey que hace ayuno intermitente, ¿qué hace? En ayuno se echa su pinche agua, ya sabes, caliente, y si le echas limón, broski, lamento decirte que se acabó tu ayuno. Claro, Dos, es que ese es otro punto, porque la gente no cuida bien el ayuno también. O sea, creo que no lo cuida. aún. Creen que ayuno es comida. Ajá, exacto. Y si partieras de el supuesto incorrecto, como estás diciendo, pero de que estás en cetosis, entonces tomarte tu café, estás cortando ese proceso inmediatamente también, ¿no? Por eso también salió uno de los libros más fraudulentos de la historia de la humanidad, junto con la Biblia. No, no es cierto. Es el mejor chiste que me ha aventado aquí y el que más me van a matar. Ok. No, pero probablemente los libros más fraudulentos que han existido es el de Bulletproof Coffee. Es el del eso del Bulletproof Coffee, güey. Es de lo más culero de la faz de la tierra. ¿Quién es el güey? No me acuerdo, güey. David algo, ¿no? David Osprey, yo creo No que me ya acuerdo. sé. Pero de hecho hay un estudio, güey, bien chingón del 2020 que subí hace poco acerca de todas esas falacias nutricionales básicamente escritas y divulgadas por principalmente por physicians, ¿no? Por médicos en Estados Unidos. Y uno de los libros, de hecho, con más inconsistencias a nivel científico es ese, entre otros como 20. Entonces es ese, ¿no? Entonces, al final del día, pues, ¿qué sucede? La gente que empieza a tomar algo como moda, que realmente no entiende ni cómo se hace, ni cómo se utiliza, ni cómo funciona, empieza a tomar todas esas... Es un imán de estupideces. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a aplicar... A ver, vamos a ponerlo de esta manera.
¿El ayuno intermitente es algo malo? No, simplemente hay que saber cómo se utiliza y en qué realmente sí puede ser algo más negativo que positivo. Se los ¿Y va en qué adelantando. sirve? O sea, ¿qué sí hace bien y qué no? En qué sí hace bien y cómo utilizarlo. Porque al final del día, a ver, no utilizas un martillo para construir un coche, güey. Punto. Claro. ¿Ya sabes? Entonces, lo utilizas para destruir un coche, de hecho. Entonces, hay que saber para qué sí se usa el ayuno intermitente y hay que saber para qué sí se usan las tinas de hielo, crioterapias, baños de agua helada. O sea, para temas de recuperación, claro que sí funcionan, pero okay. no funcionan para gains, por ejemplo. Ok, y como, y como efecto termogénico. ¿Cómo que como efecto termogénico? O sea, podrías decir... Para elevar la temperatura para quemar calorías. Ajá. Meterte en un baño de hielo para quemar calorías. Sería el mismo ejemplo para tomar un quemador de grasa. ¿Quemas más calorías? Sí, como 30 o 40, güey. O sea, es algo completa y absolutamente insignificante. O sea... ¿Y si pasaras un tiempo más extremo en esa tina de hielos? Yo te apostaría que no hay estudios que analicen eso. No lo sé, no lo sé. Por eso. Entonces no sabría decirte, güey, pero se me haría... Es una realidad que ante un frío extremo sí tiene que haber un efecto termogénico, que es de lo que se agarran para decir... Claro, báñate con agua fría. Pero ¿cuánto tiempo? O sea, si te vas a vivir a la Antártida, claro. pues... Velo así. Tú estás temblando así. O sea, tus movimientos realmente son muy bajos, son pocos. Sí. Y caminas 30 minutos. Estás quemando en esos 30 minutos aprox como 90 calorías, güey. O sea, 30 minutos. Imagínate una tina medio temblando, sin realmente tener mucho movimiento, güey. Ha de ser, yo pienso, mucho, mucho menos. Y estamos hablando de media hora y no mucha gente está media hora en una tina de hielo, ¿eh? O sea, muy poca gente, yo diría. Si no es que casi nadie, ya sabes. Entonces, sí. porque además se pierde todo el efecto. Entonces estarías utilizando una estupidez y lo estarías magnificando y convirtiéndote en el macro payaso ese del que ya hablamos. Ya sabes. Pero me gusta cómo piensas. ¿Ok? Entonces, a ver, vamos a seguir sobre... ¿Habría alguna manera, nada más para que la gente tenga claro, sí, ¿habría alguna manera de hacer que eso funcione si pasas horas nadando en agua fría? Uy, de hecho, mira, pasando horas en agua fría te voy a decir qué es lo que podría suceder. Y de hecho, este es uno, bueno, lo podríamos extrapolar porque el principio en sí es el mismo. ¿Por qué, por ejemplo, el cardio no es algo eficiente para la pérdida de peso? Número uno, porque estarías impidiendo, ¿no? O sea, estarías creando o teniendo una respuesta hormonal o metabólica mucho más catabólica que causaría que no perdieras más grasa a lo largo del tiempo. Okay. Puede que el primer mes, segundo mes seas una pérdida de peso, pero después, por ese efecto crónico que estás teniendo por medio del cardio, te vas a estancar. Y es justo la gente que nunca logra su resultado porque todo el tiempo está haciendo cardio y todo el tiempo está igual. Me han llegado cantidad incontable de gente que solo y únicamente hace bici y spinning y demás, por no decir marcas que ya hemos dicho, pero soy un hombre nuevo y reformado y ya no voy a decir marcas de nada, pero que no logran nada porque llevan 6 meses haciendo puro cardio y claro que te ves igual porque hay además estudios que lo demuestran. 1. 2, y es el punto que ahorita nos atañe, la gente, por ejemplo, que hace más cardio, fomenta el apetito, lo incrementa y come la gente más calorías. Y ahí te va un dato bien curioso, así como los que luego tú me llegas a dar de vez en cuando, que tienes esos delirios de grandeza. Nadar en agua fría todavía incrementa más el apetito. Entonces, si hay alguien que realmente tiene hambre por el tema del ejercicio, son los nadadores de aguas abiertas. Okay. Pum, ya acabamos. Okay. Tira el micrófono. Bueno, terminamos con la parte del agua. Terminamos con la parte del agua. Espero que hayan entendido. Muy ilustrativo. Si un día pueden llegar, si están en el pedo, que no deberían ahorita, por cierto, pero cuando estén, llegan a la barra con una niña y le dices, oye, ¿tú sabías que nadar en aguas frías incrementa el apetito y te hace comer más y por lo tanto perder menos peso? Te va a ver con una cara en la que tienes de dos. O continúas por su interés o se saca de pedo y le dice, no es cierto, ¿qué estás chupando? Y ya, así continúas. La voy a aplicar yo, güey, que soy el güey que menos sale en el mundo. Güey. Voy a aplicar mi propio consejo. Bueno, ¿alguna otra pregunta estúpida que tengas? Resolviste todas mis dudas.
incluyendo huevo. todas las dudas que podía tener sobre técnicas de seducción A huevo. en el antro. Perfecto. Gracias, Ese es güey. un bonus. Seducción basada en nutrición, güey. Ese Esa es es un nueva. bonus. La Ese es neta, un- nunca, ese es un nunca la bonus. había escuchado. A huevo. Sí. Hablamos el episodio anterior, cabrón, que hay que ver todo nuestro abanico de opciones. Es verdad, es verdad. Entonces, ¿Dirías que es seducción basada en nutrición o nutrición basada en seducción? yo diría que es Ok. nutrición basada en evidencia. Ah, ¿Qué pasó, papá? Evidence-based seduction. Ok. Bueno, ayuno intermitente, güey. Bueno, regresamos con el ayuno intermitente. Estaba haciendo preguntas muy interesantes. Entonces, bueno, hablamos un poquito de su efecto en el rendimiento. Ahora, hablemos de su efecto en la alimentación. Ujú. Bueno, en la alimentación y en los cambios de pérdida de peso yo pensaría que como método para ganar masa muscular es altamente ineficiente. Ujú. Uno, por la famosa ventana anabólica. Dos, porque ni siquiera sé si en esas 8 horas puedes, no lo sé, pero darte el surplus calórico ¿Qué necesitas? que necesitas para aumentar masa muscular. O sea, sobre Ujú. todo un surplus calórico de calidad, ¿no? Claro. Porque, o sea, como de comidas que en general Claro. te llenan más también. Claro. Entonces, esa sería mi duda sobre el ayuno intermitente como técnica para aumentar la masa muscular. No sé. Pues mira, de hecho, ¿qué fue? Si no me equivoco, fue o en septiembre del 2020 o en septiembre del 2019 que salió un estudio justo analizando eso y de hecho uno de los que lo condució, ¿no? Condujo. Sí, condujo. ¿Cuál de las dos? Mira, nada más. Güey, reprobé 22 materias y ya se los había dicho en un bimestre, entonces no me juzguen. Heme aquí en un podcast diciéndoles de lo que se van a morir todos ustedes. Entonces, se condujo, es uno de los mayores proponentes de ayuno intermitente en el mundo. Entonces, a partir de ahí incluso uno podría pensar que hay un sesgo, ya sabes. Y resultó al final del día, porque creo, si no me equivoco, que hasta este sujeto fue realmente un sujeto además del estudio. Ok. Y sí perdió un poquito de grasa, ¿no? Pero perdió también mucha más masa muscular, mientras que el otro grupo, que no estuvo en ayuno intermitente, perdió, si no me equivoco, o la misma cantidad de grasa o un poquito más, pero mantuvo su lean body mass. Entonces, Ok. eso fue como un parteaguas para el tema del incremento de masa muscular o una pérdida de peso de calidad, preservando lo más que se pueda la masa muscular y perdiendo la mayor cantidad de grasa posible. Fue un parteaguas para probar que el ayuno intermitente no nada más no es superior, sino probablemente es bastante inferior a la hora de estar perdiendo peso. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, podríamos ya verlo desde el lado del tema de aumento de masa muscular. ¿Cómo? Si ya sabemos que puede haber una recomposición corporal sin estar realmente en un surplus calórico, sí, pero que depende de muchos factores. Si ahorita nos enfocamos en, ok, para poder maximizar esa ganancia de masa muscular, conviene estar más en un surplus calórico. A ver, yo ahorita, hoy en día, como 3,400 calorías y me cuesta echármelas de las 4 de la mañana a las 10 de la noche. O sea, son 18 horas. Son 10 horas más de lo que la gente hace ese ayuno de comer. Y si las comiera en 8 horas, sería virtualmente, no imposible, tendría que vivirme la de licuados, o sea, sería una estupidez. Y algo que de hecho se me ocurrió desde el inicio que te iba a decir es que hoy en día el ayuno intermitente se ha buscado para ver la manera en la que sí encaje, en lugar de decir, güey, te estás poniendo el pie, estás poniendo el pretexto para ver cómo sí, pero realmente lo que la gente debería de hacer es realmente no hacerte pendejo para ver algo que está claramente ahí. Hacer todo lo posible para no hacerte pendejo con lo que estás viendo. Entonces, en la mayoría de los casos, el ayuno intermitente no va a ser tu mejor opción. Definitivamente, nada más que la gente se forza a que sea su mejor opción y eso ya es un sesgo. Al final del día, digo, todos tenemos sesgo, pero ya es un querer que a huevo las cosas funcionen y a la fuerza ni los tenis, ¿no? Entonces, digo, si les funciona bien, qué bueno, ¿no? Pero al final del día, para el aumento de la masa muscular, como ya te dije, puede ser más complicado, no nada más por el surplus calórico, sino al final del día, esas 16 horas de ayuno, empiezas a pues no tener la mTOR pues lo suficientemente alta y sí empiezas a tener un poquito más alta la MPK, cosa que va a acabar afectando a tus ganancias de masa muscular, que también se ha visto con otros estudios en los cuales sí se recomienda que haya una cantidad de proteína distribuida en X cantidad de comidas a lo largo del tiempo para maximizarlo. Entonces, una vez más, te estás yendo por completo por el lado que lo más probable no es y no va.
y estás diciendo, o sea, puta, estás literal siendo un escéptico, pero un mal escéptico, porque se te está presentando toda la info de lo que pudiera ser más óptimo, ya ni siquiera para lo que te funciona, sino incluso aunque hicieras el ayuno intermitente porque te fascina, que probablemente no es óptimo ni siquiera a nivel fisiológico llevado a la vida real. Entonces, definitivamente para aumento de gains, güey, te diría que una de cada 100 personas la podría lograr y por un efecto muy, muy individual, güey. Ok, Si es que, aventándome números hacia lo estúpido. ok. Entonces, digamos, ¿a quién sí, más allá de óptimo A o ti. no, a quién sí le puede funcionar? A ti. ¿A mí me puede funcionar? ¿Por qué? Porque te funciona, ¿sí o no? Pero no para ganar, no. Ah. No. Yo no lo uso como pérdida de peso, ni como recomposición corporal, Le ni da como, o hueva sea, comer. es como, Sí, es lo que es, sí, no es un, sí, ¿me entiendes? No es mi metodología sí, de preferencia, sí, simplemente así es mi hábito, sí, digamos. sí. ¿A quién sí le puede funcionar como estrategia? Digamos, o sea, ¿quién sí, no digamos beneficiado en un sentido fisiológico, ya es que está claro que no es óptimo, pero ¿quién puede verse beneficiado? Yo pensaría, quizá alguien que le cuesta, tal vez, controlar sus porciones, pero no le cuesta no Sí, comer durante ciertos sí, periodos de tiempo. sí. Entonces, al minimizar el tiempo en el que vas a estar comiendo, Ujú. quizá es más fácil controlar el total calórico que ingeriste en el día. Pensaría yo que por ahí va quién puede verse beneficiado con eso. Te voy a ver cómo te voy a ver cómo lo veo yo. Esto lo estoy viendo con Increíble una mirada. lo estoy viendo con una mirada lasciva. Este, te voy a decir, te voy a ver cómo lo veo yo. Iba a decirlo otra vez, carajo. Te voy a decir cómo lo veo yo. A ver. Yo lo veo como un 100% arma de doble filo, ¿no? Por el ayuno en sí. O sea, al final del día, pues estás pasando por un periodo muy largo de ayuno. O sea, y es mucho más probable que te estés zurrando de hambre. ¿Por qué? Porque simplemente en ese tiempo es cuando No se comiste, eleva claro. la pinche grelina. O sea, ya sabes, entonces hay un pedo ahí al final del día. Entonces, perdón, disminuye. Entonces, cuando tú al final del día dices, ¿sabes qué, güey? No me da tiempo de desayunar. Órale, va. ¿Está bien? No me da tiempo de desayunar. Entonces, no desayunas, ¿no? Se eleva, perdón. Se eleva la grelina. Dispénsenme. A veces me confundo. Tómate tu tiempo, no Entonces, importa. no te gusta desayunar. Estás en chinga. Fine. Está bien, güey. Y órale, te vas a chambear y todo el rollo. Va, órale. Y tu primera comida es como a las 12. Sin hambre, nada. Está bien, perfecto. Y te caga cenar. Porque a veces puedes sentir como ese reflujo y la chingada. O sea, pero realmente porque ese es tu modo de operar. Y estás Claro. acostumbrado a eso y eso es lo que eres. Órale, va. Ya sabes. Pero al final del día estás haciendo como mucho swinging. Ya sabes. Porque si tú estás realmente en una dieta, ¿no? Y estás en una dieta, entonces tú lo que acabas haciendo es que, órale, tienes todas tus porciones dentro de esas 8 horas y te las echas absolutamente todas, va perfecto. Pero hay algo que sí puede pasar. Número 1, cuando una persona no desayuna, especialmente no desayuna proteína, hay mucho más tendencia de comer más a lo largo del día, que podría causar que incluso dentro de tus 8 horas te pases de tueste. ¿Por qué? Porque las comidas que más se te van a antojar son las que son más palatable, ya sabes, las más atractivas para el paladar a fin de cuentas, cosas grasosas, cosas azucaradas, entonces vas a elevar mucho más tu consumo calórico, por un lado. Y por otro lado, pudiera llegar a haber un periodo de ansiedad en ese ayuno. Justo era lo que te iba a decir. Me imagino que alguien que padece de ansiedad o tiende hacia la ansiedad debería mantenerse alejado de este tipo de alimentación. Mira, hay ¿no? gente que me dice, a mí me funcionó, experiencia anecdótica, me vale madre si a ti te funcionó, qué bueno, pero eso no aplica para el resto de la población. Es el tipo de evidencia científica más pinche que hay, ¿no? Por O sea, supuesto. es el de más baja validez. Entonces, de hecho, hay un estudio que también se hizo creo que en el 2008. No hay otro para que no me digan, y qué poco actualizado, bastardos. Poco actualizados, entonces estamos pensando que la ley de gravedad es poco actualizada. Entonces, Relájate. sí, perdón. Nadie te está diciendo Perdón, nada perdón. Güey, me acabo de echar un Garibaldi. Tengo un rush de azúcar. Entonces, lo que sucede, literal, lo que sucede es que en ese estudio se probó que para temas de ansiedad y bulimia se eleva muy cabrón la probabilidad de que suceda cuando se hacen, ojo,
ayunos de 24 horas. ¿Ok? Ayunos de 24 horas no son 16-8. Pero como no hay estudios realmente de 16-8, de acuerdo a pues, los líderes expertos en este desmadre, es completa y absolutamente extrapolable y probable que aún así los ayunos comunes de 16-8 sean un trigger point para la ansiedad y y promover o sea, PSAs al final del día, así como aunque, digo, si no los tienes, pero una persona que los tiene es una receta para el desastre, es prender una fogata en una gasolinera, o sea, güey, es, una vez más, es completamente lo opuesto a lo que deberías de estar haciendo. Claro. Ok. Respondí tu hermosa pregunta. Me encantó. Entonces, por eso yo no se lo recomiendo. O sea, son tipos de dietas que elevan. A ver, ¿cuáles son los tipos de dietas o lo que se hace o las guías en un tipo de situaciones como de ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria y demás? Número 1 es comiendo unas 4, 5, 6 veces al día. No saltarte comidas. Esa es una regla básica. No tener periodos de ayuno. Esa es una regla. Tengas hambre o no tengas hambre. Es una regla básica. 1, 2. Si eres muy ansioso por el azucarado, incluirlo diario. Ya sabes, que si el mordisco, que si los dulces, que si esto diario, para no tener como ese craving al final del día de este rollo. También es regla ultra básica. Y otro de los puntos es no estar en este tipo de dietas que no nada más que sean restrictivas, de por sí no se recomienda un déficit calórico en ese ámbito, pero que ni siquiera sean restrictivas de un grupo de alimentos por completo o de ayunos o lo que sea. Una vez más, o sea, es receta completa y absoluta para el desastre. Quien se los recomiende, se los juro que no ha leído ningún libro de trastornos de la conducta alimentaria, so that's dangerous. Entonces, sí. Ok. ¿Qué más? ¿Qué puntos a considerar crees qué otros puntos a considerar faltan sobre el ayuno intermitente? Pues mira, algo que ya creo que hemos hablado bastante a lo largo de pues estos episodios es que tenemos que tomar en cuenta una vez más a lo que una persona se puede adherir, cosa que está bien. Sin embargo, muchas veces a lo que sí se puede adherir no necesariamente es el camino para su objetivo, ¿no? Correcto. Lo que ya habíamos hablado. Quiero aumentar masa muscular. Ok, ¿a qué te puedes adherir? A correr. No lo vas a lograr, güey. O sea... Sí, no ya va sabes, a suceder. O sea, no. Una vez más, hay que tratar de, para poder llegar a un objetivo, incluir la mayor cantidad o todos los factores posibles para lograr ese objetivo y minimizar todos los que te van a meter el pie. Con lo que más batallo con mis clientes es la gente que quiere subir masa muscular, que se le complica y son corredores, güey. Y si les digo, güey, please Sí. no te hagas esto porque no, o sea, vas a estar aquí, si es que, y no te desesperas antes, un buen rato sin ver mucho. Pero te estoy hablando de, o sea, no pienses porque hay gente que dice, no hay bronca, tengo paciencia. Y yo, güey, ¿Cuánta estás paciencia? hablando de Sí. que podrías tener meses de no subir un gramo. O sea, no, Sí. güey, no se trata de eso. O sea, no se trata de acabar la carrera como López Obrador en creo que como 24 semestres, una pendejada así, güey. Ya sabes, o sea, no se trata de eso. Si no es que más, papá. Entonces, no se trata de eso. Entonces, la gente tiene que ser muy consciente de eso. Yo, por ejemplo, tomé una decisión difícil en mi vida cuando dije, güey, yo quiero estar mucho más mamado, crecer, pasar mi pinche... yo llegué a pesar durante un buen rato unos 70, 71 kilitos, porque sí le daba al gym, pero jugaba mucho fútbol. 3 o 4 veces a la semana, o incluso hubo un par de semestres que jugué en la Ibero, entrené en la Ibero, y no mames, entrenaba 5 días a la semana. Y eran unas macromadrizas. Pues así como, estaba muy bien físicamente, tenía mucha fuerza, mucha potencia. Sí, pero la masa mucha muscular velocidad, nada más no aumentaba. Pero la masa muscular nada más no aumentaba. Entonces, y además de eso, pues jugaba en ligas y la chingada y todo el rollo. Yo dije, a ver, güey, yo quiero estar más mamado y Tengo que no lo dejar. voy a lograr. Sí. No lo voy a lograr Sí, así. sigo así. Ya sabes. Incluso puedo haber dicho, a ver, voy a jugar una vez a la semana fútbol. Y lo hice y digo, ya eventualmente ya lo dejé por tema de tiempos. Pero tuve que tomar la decisión de dejar realmente de ser un güey que juega fútbol. Ya sabes. Claro. Y yo porque además he aprendido a ser muy pragmático. No me quiero meter el pie. Qué hueva pensar en que, puta, 2 años intenté y no logré nada. Son 2 años perdidos y dices, no mames lo que pude haber hecho en ese tiempo. Claro. E incluso con mis clientes lo que les digo es, ok, vas a seguir corriendo. Pero como cualquier persona, y lo hablamos en el episodio anterior, como cualquier persona, tú debes de entender que hay procesos a lo largo del año y etapas.
hay etapas en las que los jugadores o los atletas aumentan la masa muscular, tienen un cambio en la composición corporal por pérdida de grasa, aumenta masa muscular o lo que sea, y está la temporada. Entonces, la gente que se la pasa haciendo todos los pinches maratones o triatlones que encuentran es la gente que nunca realmente va a tener ese cambio que buscan, fuera de que venga por añadidura la pérdida de grasa, definitivamente no el aumento de la masa muscular, si es que hay la pérdida de peso más que nada, durante esas competencias a fin de cuentas o actividades, ¿no? Entonces, es un poquito lo mismo con el tipo de dietas que utilizan y ahí es pues donde llego también a batallarle un buen. Pocos, no son tantos los que llegan ya conmigo aplicando el ayuno intermitente. Son muy pocos. La mayoría lo han aplicado, han visto que no es algo a lo que se quieren adherir. Un punto muy importante es de que se me olvide de cuándo realmente es muy bueno y yo sí lo medio llego a aplicar, es en viajes. En viajes es muy bueno porque ¿cuál es la metodología del viaje? Por lo general llegas, digo, obviamente no todos, pero la mayoría llega a desayunar tarde, tiene un brunchecito como a las 11, tienen todas sus actividades y luego llegan a comer otra vez chance como a las 5 o 6 y si es que tienen una cena. Ahora, como una vez más, como dijimos, es una buena estrategia cuando no quieres subir, por ejemplo, de peso, quieres mantenerte más o menos y lo que sea en un viaje. Va. Pero solamente para limitar el total de calorías que comiste en el día. Por supuesto. Y por eso la gente llega a perder peso o más peso en un ayuno intermitente que una persona que consume las mismas calorías, entre comillas. Porque resulta que cuando ves los resultados, la gente que hizo ayuno intermitente comió menos. Pues obvio, ya sabes. Entonces, esa es otra cosa. Pero, por ejemplo, a mí no me gusta aplicar el ayuno intermitente en viajes porque no llego a mi cantidad de proteína, güey. Está muy cabrón. O sea, si consumo no te la 200 gramos, no mames. Sería líquida todo el tiempo. No, tendría que echarme un kilo de... ¿Qué te gusta, güey? ¿De un tomahawk, un ribeye? Sí. O sea, y además, ¿cómo te sentirías durante todo el viaje con todo lo que comí? O sea, comiendo eso en esa ventana te vas a sentir de la chingada. Pésimo durante... Claro. Ya sabes, entonces al final del día pues no va a pasar, no es óptimo. Entonces yo lo que aplico en viajes es, si me echo 2, por lo general son 3 comidas, definitivamente no son más de 3 comidas, pero me llevo proteína y como los carbohidratos y grasas, fácil llegas con unas buenas atascadas, casi. Me llevo scoops de proteína para suplir. Entonces me echo unos 2 o 3 por día o una muscle milk o algo así y ya con eso cumplo. Entonces no estoy haciendo un ayuno intermitente per se, solamente en la cantidad de comidas formales, ¿no? Pero ahí sí puede ser un punto importante. Entonces, regresando al otro punto, sí llega a ser una limitante también con los clientes cuando quieren perder ese peso o ese aumento de masa muscular cuando vienen con la idea de querer hacer un ayuno intermitente. Ahí es cuando yo les pongo, y creo que es parte también de pues, mi chamba, como de la chamba de cualquier nutriólogo, entrenador o fisioterapeuta, cuando ellos vienen con una idea es darles todas esas opciones. Es como, vienes aquí a que te enseñe tus cartas, cabrón. Claro. Te la vas a pelar, esta carta salió, te la vas a pelar, ¿no? Entonces, le presentas todas las cartas y dices, ok, ¿te gusta el ayuno intermitente? Con tus clientes. Nunca jugué, eso sí, para mí era era razón de bullying. Entonces, llegas y pateas todas sus cartas. Ya sabes, una vez sí le vendí a una... Imagínate, güey, lo que hacía la gente en ese entonces. Yo agarré tenía una y le dije a una señora, o sea, su hijo la quería y se la vendía al niño como era la carta. No me acuerdo cómo se llamaba, pero era la carta. Y el niño estaba desesperado y a la señora en segundo de secundaria... Ese fue mi mejor año, güey. O sea, así como todos tenemos nuestros años, el segundo de secundaria a mí me corrieron de la escuela al final. Me suspendieron un bimestre completo y reprobé 22 materias en un bimestre. Entonces ese fue mi mejor año. Y adicional a eso, a una señora le vendí una carta por 2,000 pesos. Era el niño self-made más rico de la escuela, güey. Tal vez sus papás tenían más dinero, pero yo tenía más dinero que todos esos güeyes. Entonces, durante un momento de mi vida, fui el más rico en la escuela. Entonces, claro ¿qué fue lo que hice? Digo, nada más para acabar con la historia porque me gusta. Llegué a la cafetería o cooperativa y se las di al de la cafetería y le dije, ponme estos 2,000 pesos de cuenta. Entonces tenía una cuenta de 2,000 pesos en las que, güey, ¿tú crees que yo mantenía un registro de mi cuenta, güey? El cabrón le decía, oye, ¿cuánto dinero me queda? 100 pesos. Y yo, chinga, pues sí. Sí, me compraron un chingo de cosas. Y seguro, güey, me quedaban, no mames, como 1,800 pesos, güey, ¿ya sabes? Entonces, pero bueno, así fue. Entonces, una gran
mala inversión. Entonces, chingada madre, ¿en qué estábamos, güey? ¿Ves? Me desvío mucho el plan con, les digo, ese Rush, ese Garibaldi, güey. Entonces, gracias por un poco de insight de tu economía de secundaria. Exacto. Estabas hablando de las cartas de Yu-Gi-Oh, ya me acordé. Para poner todas las opciones. Entonces yo les digo a mis clientes, ok, ¿te gusta el dinero intermitente? Te puedes adherir. Va. El dinero intermitente. Dije el dinero intermitente, ¿ya ven? Es que dijimos que era el material más que... No sé. Oh, que la chinga. No me acuerdo. Bueno, habíamos dicho, creo que en este episodio o en el anterior, que era el material más importante de la vida, algo así. Bueno, alguna pendejada así. En fin, entonces, el ayuno intermitente, a fin de cuentas, te puedes adherir, está a toda madre. Pero toma en cuenta que vas a perder grasa, sí, pero aún así tienes que cuantificar la comida para no hacerlo al ahí se va, ¿no? Claro. Pero es... Porque igual en 8 horas te puedes pasar de tus calorías sin tanta dificultad, por supuesto, ¿no? O sea, porque la gente dice, ay, son 8 horas, no me va a pasar, entonces me atasco. Claro. Entonces sí, se pasan. Vas a perder grasa, sí, pero es probable que pierdas masa muscular si estás en un déficit calórico. ¿Ya sabes? Entonces, pues como que ya ahí al final le dicen, bueno, vamos a probar un mes y probamos un mes y vemos cómo les va. Obviamente les doy el beneficio de la duda, no trato de yo imponer mis condiciones, ¿no? Eventualmente se dan cuenta que no lo quieren, no es lo más óptimo. Ok. De una u otra manera los manipulo y los llevo a donde quiero. Fantástico. Qué mejor manera de terminar esto. Sin duda alguna. Ya saben, si quieren más consejos de Yu-Gi-Oh! Y de finanzas en la secundaria. De finanzas y economía a nivel secundaria, sumado a... ¿Cómo reprobar 22 materias? Me reproban matemáticas, ¿a quién le importa?